Buenas tardes a todos. Acá estamos con Sergio Rojas. Él está ahora mismo en Francia. Él es docente del Pueblo Com. Actualmente vive en ese país que mencioné, que es Francia. Estudia francés en la Universidad de Borgoña, en Dijon. No me sale pronunciar porque no soy francés. Además, estudia inglés en el Instituto Privado de Wall Street English, en la misma ciudad. Él es hablante del idioma Com y también habla las lenguas francés e inglés. Es becario de la Universidad de Deusto, en Bilbao, España, y de la ONU, en Ginebra 2019, como experto en derecho indígena. Él se encuentra investigando sobre la enseñanza del COM como segunda lengua acá en la provincia del Chaco, junto al equipo de lingüística de la Universidad de San Martín de Buenos Aires. Además de todo eso que mencioné, Sergio es músico. Y justamente vamos a hablar de música en esta pequeña entrevista. ¿Cómo anda Sergio? ¿Cómo andan todas las cosas por Francia? Gracias, Walter. Buenas tardes y buenas tardes para todos. La verdad, estamos atravesando momentos difíciles, ¿no? Lo que nosotros todos sabemos, ¿no? Lo que está azotando la pandemia a nivel mundial. Y bueno, Francia y gran parte de la comunidad europea, no solamente Francia, Suiza, Alemania, Inglaterra misma, entraron en confinamiento, ¿no? Más o menos un mes y una semana, una cosa así. Y la verdad que hay muchos casos y muchos muertos y bueno, pues hasta que no salga alguna solución como la vacuna, en este caso, no hay otra manera de poder parar esta pandemia, ¿no? Que es solamente apelar al confinamiento total, resguardado en nuestros hogares, ¿no? Así es, Sergio. Es un problema que nos complica a todos en general. Y para retomar el hilo de esta entrevista, vamos a volver al tema de la música. No, Sergio es cantante, es cantautor también, compone, ejecuta la guitarra también, Sergio. Y te quería preguntar, ¿cómo fueron tus orígenes con la música? ¿Cómo te acercaste a la música vos? Bueno, Walter, o sea, yo nací en Pampa del Indio, es una ciudad que está a 220 kilómetros al norte de Resistencia, un lugar muy humilde, bueno, yo en principio empiezo mis primeros pasos con la música porque mi padre y mis tíos eran músicos, entonces ellos cuando estaban ensayando en sus casas, yo siempre estaba presente y allí es donde, bueno, a través de la observación empecé a desandar los caminos de la música y empezar a afinar los primeros acordes, cuando por ahí mi padre me prestaba su guitarra o mi tío en este caso, y después ellos empezaron a ir a las iglesias, ¿no? Entonces en las iglesias habían coros y después, bueno, yo por mi cuestión que mis padres iban a la iglesia, entonces me incorporé al coro de niños en la iglesia, entonces juntamente con mi hermano, y ahí empezamos a desandar el camino, ¿no? De la música, y bueno, después de eso hasta, bueno, poder armar nuestro propio grupo de folclore, y después, bueno, integrar también algunos grupos de la región, como ADN, entre otros grupos, ¿no? ¿Cuál fue el primer instrumento que aprendiste a tocar, Sergio? Y yo básicamente aprendí a tocar la guitarra, Walter. Como yo te decía, o sea, la guitarra fue el primer instrumento, el primer encuentro con la música fue a través de una guitarra, ¿no? Y después, claro, obviamente, en la iglesia había varios instrumentos como el acordeón, como el piano, eh, entre otras cosas, pero yo básicamente este, puedo decir que ejecuto la guitarra. Bien, Sergio. Contar un poquito tu experiencia con el grupo ADN, que es un grupo que estaba conformado por criollos y también indígenas, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, el grupo ADN, si bien había una formación original
que integraban otros muchachos, ¿no? Y bueno, por cuestiones de la vida, cada uno hace su proyecto personal, ¿no? Y bueno, en un momento es que se disuelve la agrupación y queda Nazareno Ibarra, que es vamos a decir, el dueño del grupo, en este caso. este, Necesitaban voces, ¿no? Y yo en eso soy amigo de Diego Brown, que es otro muchacho que quedó con Nazareno ejecutando el bombo, ¿no? Y había una invitación del grupo ADN para tocar en Salta. Eso yo no recuerdo bien, si fue en el 2010, 2014 o 2017. Entre el 2014 y 2017 fue una invitación para tocar en el Festival Nacional de Trichaco, que se hace en Santa Victoria Este, en Salta. Precisamente esta fiesta lo organizaba el Chaqueño Palavecino, ¿no? Entonces fue como, bueno, nos empezamos a juntar con los muchachos y empezamos a armar ADN, ensayar las voces, y en principio llevamos eh, para cantar 10 canciones en Salta, ¿no? Ensayando básicamente 10 canciones para poder cantar en esa fiesta. Y fue así. Y después empezó el camino con ADN, ¿no? Y fue que hasta el año pasado estuve integrando, antes de venir a estudiar acá en Europa y a poder radicarme por acá. Y fue una agrupación que, bueno, que nos llevó a varios escenarios, ya sea provincial, a nivel regional y a nivel país también, porque tocamos en Cosquín, pero también pudimos cruzar la frontera con Paraguay, Bolivia, algunos festivales muy importantes con nuestros hermanos países, ¿no? Y en ese sentido me pareció una experiencia muy importante para nosotros en lo personal, pero también en lo colectivo como grupo, ¿no? Como grupo musical. Son experiencias muy, muy, muy buenas, ¿no? Impresionante. Che, Sergio, y a la hora de subirte a un escenario, ¿te da como un poco de nervio o algo así, o ansiedad, algo cuando te subís a cantar y ves tanta gente, por ejemplo? Es- yo creo que eso al correr del tiempo, o sea, en los principios, en mis comienzos, yo me acuerdo que se hacían festivales, por ejemplo, en Pampa del Indio, en mi pueblo, sí, claro, porque o sea, recordemos que nosotros somos humanos, ¿no? Y Claro. que nosotros tenemos sensaciones y tenemos sentimientos, ¿no? Pero sí, claro. Pero después, al correr del tiempo, uno va adquiriendo este escenario, va adquiriendo experiencia, y eso es como que va superando de a poco, ¿no? Más allá de que, obviamente, cada escenario es un desafío, ¿no? Pero ese desafío lleva mucho de compromiso y de ensayo, por sobre todas las cosas, porque lo que a nosotros nos da seguridad como músico es justamente el ensayo, ¿no? Y buscar siempre decía, por ahí discutíamos, ¿no? Discutíamos con el director de ADN, él decía, yo busco el perfeccionamiento. Y yo por ahí decía, ¿cuál es el perfeccionamiento? Porque en realidad la música es infinita, o sea, nunca puedes llegar a, un especie, a una, a un perfeccionamiento absoluto o pleno, ¿no? Yo creo que sí, estoy de acuerdo con siempre ensayar muchísimo, y el ensayo es lo que te da la seguridad y obviamente superar esos nervios, ¿no? Antes de subir a un escenario. Eh, Te cambio un poquito de tema o más o menos. ¿Qué opinión te merece el coro Toba Chela la Pide de acá del Chaco, con la trayectoria que tiene, ¿no es cierto? Del 62 creo que están tocando, así que siendo Yo uno... creo, yo creo que es la música, eh, yo me animaría a decir, es la música de la Argentina, está dentro de la música y de los músicos más importantes
a nivel nacional, es lo que nos representa, lo que nos identifica a nosotros primero como pueblos indígenas, pero también nos identifica como una región particular que es el nordeste, ¿no? Como nordeste de Argentina, ¿no? Obviamente eso es impresionante, lo que la esencia en sí de su música, de su expresión, es algo que solamente existe en Chaco y a Dios gracias que existe en Chaco, porque yo la vez pasada, aquí en Europa, por ahí cuando voy a estudiar, me pongo mis auriculares y voy escuchando, entonces como escuchar ese violín Biqué es algo único en el mundo y solamente existe en la provincia del Chaco, ¿no? Y eso es algo que nos caracteriza, que nos identifica y para mí es como la música de Argentina y también especialmente la música expresada a través de un violín, a través de las voces del pueblo Hom, eso me parece que es para mí es como que no tiene parangón, ¿no? Desde el punto de vista musical. Y para mí es como lo nuestro, ¿no? Es la esencia de un pueblo manifestándose a través de un canto, ¿no? Y también manifestándose las manifestaciones culturales, ¿no? Eso me parece increíble, que es algo nuestro. Maech Haralamat sería nuestro idioma, ¿no? Qué genio, qué grande, Sergio. Eh, ¿Qué consejos vos le darías a un chico o chica indígena que quiere iniciarse en el mundo de la música actualmente? Yo el consejo que le diría, primero, obviamente, felicitarlo, animarlo, instarlo a que pueda buscar siempre sus raíces, ¿no? Y desde allí partir, puede estudiar en una academia prestigiosa, ya sea de la Academia Occidental, de lo que sea, pero siempre, ¿no? Mantener viva, ¿no? Nuestra idiosincrasia musical, diría yo, de no olvidar respecto a nuestras raíces musicales, como en este caso, la música es una conjunción de muchas cosas, ¿no? De sonidos, ¿no? De tiempos, bueno, quizás vamos a entrar en un término quizás teórico, pero a la hora de poder expresar cantando una melodía, una letra, componiendo una música, es una conjunción de muchas cosas y allí es donde sale la riqueza para mí musical, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente los niños o los jóvenes adolescentes en este momento, yo creo que ellos se van a enfrentar a desafíos totalmente distintos a lo que es nuestra tradición desde el punto de vista indígena, pero también entrando a una escuela de música, me parece que eso sería muy potencial. ¿Por qué? Porque le abriría muchas puertas desde el punto de vista personal, académico, para poder abrir la mente y tener todo ese abanico de cosas desde el punto de vista musical y poder crear canciones y melodías para mí impresionantes y espectaculares, ¿no? Genial. Sergio, te hago una pregunta que por ahí no sé si tiene mucho que ver con la música, pero me parecía importante preguntarte, y sobre todo a vos que estás en otro contexto, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué te parece cuando hablamos de comunidades indígenas y sobre todo cuando se hacen investigaciones y estudios sobre las comunidades, pero generalmente se le ve a las comunidades como objetos de estudio del pasado y no como sujetos de derecho? Digo, derechos en general, ¿no es cierto? Políticos, culturales, económicos, etcétera. Sí. ¿Qué te parece esa dicotomía o esos intereses enfrentados que a veces ocurren entre, por un lado, tenemos a las comunidades indígenas como objetos de estudio de ese pasado remoto o como sujetos de derecho de un presente en el que viven esas comunidades? Yo creo que eso ha pasado, Walter, ¿no? Creo que hay varios, yo no voy a decir de qué rama pertenecen, pero varios no indígenas han hecho, ¿no? Ya sea intencional o no, pero lo han hecho, ¿no? Estudios o abordajes sobre estudios sobre nuestras comunidades.
en un determinado contexto, ¿no? Y yo creo que eso ha pasado y quizás sigue pasando, pero yo creo que nosotros en este momento, o sea, yo no soy quien para poder decir si eso está bien o no. Lo que sí quiero llegar a esta reflexión de que nosotros, como tú bien mencionaste, somos sujetos de derechos individuales, pero también colectivos. Y en este caso, lo que quiero hacer como un punto de inflexión en este sentido es que nosotros, obviamente como sujeto de derechos, que nosotros somos pensantes, nos animemos a poder escribir nuestra propia historia y contar nuestra propia historia como pueblos indígenas, que me parece que eso es para mí el punto de inflexión o la discusión, ¿no? ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, desde el punto de vista de que me dedico un poco, lo que tiene que ver con la lingüística, ¿no? Todas esas cosas. Obviamente que hay muchos intereses económicos, individuales, académicos, ponerle lo que vos quieras. O sea, la ciencia es un campo de disputa y eso nosotros sabemos como educadores, ¿no? Y me parece que en este sentido, nosotros, como pueblos indígenas, a la pregunta puntual que me hacías, yo entiendo de que nosotros tenemos que escribir nuestra propia historia. Entonces, bueno, pues quiero felicitar a los hermanos investigadores como Orlando Sánchez, como eh, Chicos, sí. Germán Díaz, Juan Chico, ¿no? Yo me animé por ahí a hacer algunos trabajitos de todo lo que tenga que ver con el neologismo de la lengua POM, algunas apps, que eso todavía no está terminado, que está en proceso de discusión, pero parece que la idea es eso, ¿no? Poner en cuestión y poner en discusión muchísimas cosas de qué sociedad queremos nosotros, ¿no? De aquí, qué futuros queremos nosotros como sociedad, ¿no? Porque más que nada, por ejemplo, yo tuve la suerte de poder estar estudiando en Naciones Unidas y en Naciones Unidas, por ejemplo, hay una agenda donde todos los estados ponen la Agenda 2030, por ejemplo, la famosa Agenda 2030 de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista educativo, nosotros como pueblos indígenas, ¿qué tenemos como objetivos, ¿no? Para investigar, para discutir, ¿no? Desde el punto de vista de la soberanía alimentaria, ¿no? Desde el punto de vista de las políticas de Estado para nuestras comunidades indígenas. Entonces, hay muchísimas cosas para poder seguir discutiendo, proponiendo, pero también para mejorar, porque en definitiva, el objetivo de cualquier investigación, de cualquier compromiso, de cualquier objetivo, tiene que ir en un impacto tangible para las comunidades y ese impacto tiene que transformar para, para mejorar la calidad de vida de todos los pueblos, ¿no? De los pueblos indígenas en general, ¿no? Bien, Sergio, interesante la reflexión que haces. Eh, la verdad que no quiero quitarte más tiempo, te agradezco muchísimo la deferencia que tuviste al atendernos. Sabemos que tenés muchas ocupaciones por allá, también sabemos que sos hincha de Boca y eso es muy importante para nosotros. No, pero más allá de eso, te agradezco profundamente, amigo, que hayas accedido a la entrevista y siempre con la buena onda y la mejor predisposición. Y aparte fue una enseñanza también para mí y para todos los que van a escuchar esta entrevista en algún momento. Así que mil gracias, Sergio. No, gracias, Walter. Yo creo que nosotros mirar desde afuera a veces quizás contribuye, quizás moleste, porque hablar desde Europa quizás es fácil, ¿no? Pero yo quiero seguir alentando a todos ustedes como educadores, a todos los hermanos indígenas, de poder seguir trabajando en pos de ir mejorando nuestra educación, ¿no? Nuestra educación, nuestro, nuestras vidas diarias, ¿no? Porque, bueno, en definitiva lo que perseguimos es eso, ¿no? O sea, más allá de que obviamente que hay que poner en primer lugar muchas cosas, ¿no? Pero también apelar a los estados que realmente pongan en práctica las políticas, que hagan políticas estructurales que cambien realmente la vida de las comunidades indígenas. Y cuando digo eso, me refiero a lo que tiene que ver con educación, con las leyes, con las inclusiones, con discusiones, con la con la libre determinación de los pueblos, ¿no? Que lo que dice el derecho internacional. Así que nada, simplemente un saludo para todos y Kinagak, Nyachek.
Nachek, Sergio, muchas gracias. Ya nos estamos viendo seguramente. Algún momento vas a volver por acá por el Chaco, seguramente, así que nos estaremos encontrando en algún Seguramente estadio. si, seguramente si el COVID lo permite el año que viene estoy ahí. Ya falta Gran abrazo. poco. Falta poquito. Gran abrazo, Sergio. Gran Chao, abrazo. Walter. Chao, chao, chao.